Bueno, gracias a nuestro compañero Jason por habernos dado toda esta información desde Estados Unidos, desde ya muchos éxitos obviamente para nuestra selección. Hoy vamos a hablar de un tema y son las enfermedades cardiovasculares. Siguen siendo la principal causa de muerte en el mundo y por supuesto en Costa Rica. Y dentro de ellas el infarto agudo al miocardio juega un papel crítico. Hoy hablaremos de la insuficiencia cardíaca, que es una condición que muchas veces surge como consecuencia de un infarto y que afecta significativamente la calidad de vida de las personas. Para explicarnos ampliamente sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor David Villegas, quien es médico especialista en medicina interna y cardiología, máster en cuidados agudos y críticos cardiovasculares y actualmente, felicidades doctor, por el Fellow International American College of Cardiology. Bienvenido doctor. Bueno, muchas tardes, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y vamos a tener una pequeña conversación de dos temas que son fundamentales en el día a día. Así es, quisimos traer este tema y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación porque creo que es una realidad pues bastante preocupante y que muchas veces hay como mucho desconocimiento en la población en general. Doctor, ¿qué es exactamente la insuficiencia cardíaca y cómo nos afecta directamente en el corazón? La insuficiencia cardíaca se podría definir como la incapacidad que tiene el corazón de poder llevar a cabo el bombeo de sangre suficiente para poder suplir todas las necesidades, no solamente metabólicas, sino de oxígeno de los diferentes órganos del cuerpo. Es una condición avanzada que denota un gran estado de enfermedad y deterioro en la función del corazón y que hoy en día es una de las condiciones que ha aumentado su prevalencia a nivel mundial, representando una condición final de la mayoría de las enfermedades cardíacas, la mayoría con el paso del tiempo o con un tratamiento inadecuado. Y nos afecta porque ahora, como vamos a ver más adelante con respecto a las estadísticas, el 2% de la población mayor de 20 años padece de insuficiencia cardíaca. ¿Desde tan temprano, doctor? Y desde tan temprano. Y entre más años tengamos, mayor va a ser la prevalencia. Se estima que los pacientes de más de 70 años, el 10% va a padecer de insuficiencia cardíaca. Y recuerden que una realidad que tenemos nosotros es que cada día la población está más envejecida, entonces más vamos a llegar a ese periodo. Esto se puede ver por los hábitos que tienen como las personas ahora, ¿verdad? Principalmente dentro del desarrollo de la enfermedad cardiovascular tenemos lo que llamamos los factores de riesgo para presentarla. Estos pueden ser tradicionales o no modificables, como la edad, el sexo, los antecedentes familiares. Si tu papá tuvo un infarto, si mi mamá tuvo un infarto, yo tengo más riesgo de padecerlo que una persona que no lo haya presentado. Pero también los hábitos o los malos hábitos que tenemos que modificar. Definitivamente el tabaquismo, el enemigo número uno del corazón y del fumado. Y hoy en día hay otro que está levantando el estandarte de manera fuerte, como es el vapeo, representando, y hay un documento del Colegio Americano de Cardiología en el cual evidencia el deterioro tan severo que el vapeo produce al corazón y a los pulmones, teniendo índices de enfermedad iguales o peores al cigarro. Y eso es una realidad que no estamos hablando en este momento en nuestro país. Además de otros factores tradicionales como la hipertensión, la diabetes, la hipertensión alta, la diabetes, el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, muy asociada a los malos hábitos de alimentación. Doctor, ¿pasa más en hombres o en mujeres? La enfermedad cardiovascular lamentablemente es más frecuente en los hombres. Y no solamente lamentablemente es más frecuente, sino que se presenta a edades más tempranas. Los norteamericanos tienen tres grandes deportes, el béisbol, el fútbol americano y las estadísticas. Usted iba a encontrar estadísticas de todo. Y hace un par de semanas publican ellos los datos del año 2024, donde ellos evidencian que en los Estados Unidos nada más y nada menos que el 3.5% de la población tiene infarto agudo de miocardio, tiene enfermedad cardiovascular. 750,000 norteamericanos al año tienen infarto agudo de miocardio y se estima que aproximadamente 1 millón van a tener entre un infarto repetitivo y un nuevo evento, con una mortalidad de más de 650,000 personas al año. Cada 4 segundos en Estados Unidos se produce un infarto agudo de miocardio.
para que tengamos una idea de la magnitud de lo que estamos teniendo. Nuestro país no escapa de esa realidad. Los datos todavía preliminares del INEC del año 2023 nos dicen que Costa Rica tuvimos 2.013 infartos agudos de miocardio. Es decir, en nuestro país, cada 6 horas un costarricense tiene un infarto agudo de miocardio. ¿Qué cifras más impactantes, doctor? Con una mortalidad total del 38.5%, superando por mucho a cualquier causa de cáncer. Y eso hay que decirlo muy claramente, porque en algunos hemos escuchado información errónea. El cáncer es la principal causa de muerte en la mujer. No, la principal causa de muerte en la mujer es el infarto agudo de miocardio. 32% de las mujeres mueren por infarto en nuestro país. Y en los hombres, para que tengas una idea, 47%. Wow. Entonces, por mucho, no hay un cáncer que se acerque, pero tan siquiera ni se acerque a la realidad del infarto agudo de miocardio, que en nuestro país cada día 6 personas están muriendo. El único año donde fuimos superados, o fue superado la mortalidad, fue en el año 2020 por el problema que tuvimos con COVID, que más de 3.000 fallecidos por COVID. Pero después de ahí, desde el año 2000 hasta la fecha, las enfermedades cardiovasculares por mucho representan la principal causa de muerte. Doctor, ¿y qué relación tiene el infarto agudo del miocardio con la insuficiencia cardíaca? Dentro de las etiologías de insuficiencia cardíaca, la número 1 es el infarto, la cardiopatía isquémica. Se estima que el 45% de las causas de insuficiencia cardíaca son un infarto agudo de miocardio, representando por mucho la principal causa. Pero no solamente esa entidad puede producirte insuficiencia cardíaca. Tenemos la hipertensión arterial mal controlada, que es una realidad en nuestro país. Lamentablemente no todo el paciente que toma su tratamiento para la hipertensión está bien controlado. Y eso es un error que creemos, que el estar controlado es tomarme las pastillitas o ponerme la insulina. No, tienes que cumplir con un seguimiento, con estudios, con valoraciones, con monitoreos, para poder decir que estás bien controlado. La diabetes es otra causa, problemas del corazón como arritmias cardíacas, tanto las taquicardias muy frecuentes. ¿Las arritmias vienen desde nacimiento o pueden pasar después? La gran mayoría de las arritmias son adquiridas y están muy asociados a los malos hábitos o a los factores de riesgo que ya mencionamos para enfermedad cardiovascular anteriormente, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, la obesidad. Una situación que nos hemos dado la tarea por mejorar es la prevención de la insuficiencia cardíaca en aquellas mujeres, digo mujeres porque la mayoría de los pacientes con cáncer de mama sobrevivientes al mismo son mujeres que llevan una gran batalla durante todo su periodo, una lucha constante, pero que muchos de los medicamentos que son necesarios para poder prevenir y para poder curar, el cáncer de mama, tienen efectos deleterios sobre el corazón. Y muchas de esas mujeres terminan esa batalla después de 5 años de una lucha contra la muerte y al final el corazón es el que le pasa la factura. Entran en otra. Y caen en una insuficiencia cardíaca secundaria a los efectos de los medicamentos. Por eso tenemos que estar pendiente toda paciente que se le detecte cáncer de mama y que inicie el tratamiento o cáncer de la sangre, los linfomas o las leucemias y se le inicien estos quimioterapéuticos, tiene que tener su valoración cardiovascular para poder anticiparnos a la aparición de una insuficiencia cardíaca, que como te mencioné, es la condición final de las enfermedades cardiovasculares. Doctor, para devolvernos un poquitito, ¿cuáles podrían ser los síntomas de un paciente que presenta presión alta y no sabe? Porque si el paciente logra identificar eso y se pone en tratamiento, podría evitar mucho también. Hay una terminología muy utilizada a nivel mundial que es el asesino silencioso. La hipertensión arterial mal controlada representa el principal factor de riesgo por magnitud. Nuestro país estima que el 40% de la población mayor de 20 años padece de hipertensión arterial, cuyo principal factor de riesgo es la edad, teniendo estos valores todavía mayores en pacientes de 70 u 80 años. Entonces, la hipertensión puede pasar muy solapada a lo largo del tiempo, por eso se le llama el asesino silencioso. Síntomas muy inespecíficos: dolor de cabeza, mareos, asurumbamiento en los oídos, sensación de manchas en la vista, dolor en la región posterior de la cabeza, que el paciente típicamente le dice a uno, me duele el cerebro, doctor, me duele el cerebro, son los síntomas pivotes que nos pueden orientar al desarrollo de una hipertensión. Pero ¿qué es lo que hacemos? Que muchas veces esos síntomas pasan
desapercibidos, porque el paciente dice, no, me duele la cabeza, pero es por el estrés. Es que tengo gripe, es que tengo sinusitis, es que estoy muy tenso en el trabajo, por eso siento esa sensación de asurumbamiento, esa sensación de pesantez. Otros síntomas de mayor grado de severidad puede ser el dolor torácico, el dolor en el pecho, el cansancio, la falta de aire, la falta de energía, y una situación muy importante es la disminución en la capacidad para poder llevar a cabo actividad física. Yo antes caminaba, corría, trotaba, doctor, y ahora camino 50, 100 metros y siento que me ahogo, siento que me falta el aire. Esa podría ser un corazón luchando para poder bombear la sangre a través de un sistema vascular que tiene presiones aumentadas. Doctor, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿usted nos podría decir, por favor, cuáles son los primeros signos que presentaría un paciente con insuficiencia cardíaca? Ok, la insuficiencia cardíaca tiene una gama de signos que van a ser es una de las patologías más floridas que hay desde el punto de vista de detección de la misma. El cansancio, el ahogo, la debilidad, la retención de líquido, que se caracteriza por hinchazón a nivel de los pies o edemas a nivel podálico, la tos en la noche, la incapacidad para poder acostarse. Se acuestan a dormir y se levantan 1 o 2 horas después ahogándose con crisis de tos. Y es lo que el pueblo conoce tradicionalmente como el agua en los pulmones. Que le dicen, es que fulanito de tal está en el hospital porque tiene agua en los pulmones. Bueno, el agua en los pulmones es la congestión pulmonar que se produce, secundario a la incapacidad del corazón de poder bombear la sangre de manera adecuada. Y se te acumulan los pulmones y obviamente el paciente se ahoga. Sí, porque es una condición claramente que no es para nada normal. Doctor, muchísimas gracias de verdad por haber venido, ¿verdad?, a hablarnos de este tema tan importante y principalmente de las cifras de alerta y que tenemos que tener mucho cuidado. Así que nos queda una segunda parte para esta entrevista, así que en vivo le pido que ojalá nos acompañe de nuevo. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y doctor. estamos para servirles. Muchísimas gracias.